un privilegio poder estar con ustedes. Realmente estoy muy contento, me siento en familia siempre que los puedo ver, que los puedo visitar. Así que bueno, les agradezco por la oportunidad, por haberme tenido en cuenta. Pensaba cómo el Señor prepara el ambiente, prepara nuestros corazones, porque Lucas recién nos guiaba en la alabanza y hablaba mucho acerca del pecado, hablaba mucho acerca de cuánto, ¿no?, esto impide que nosotros quizás podamos ver al Señor, y también decía de que ese deseo de crear en nosotros, como decía ahí el Salmo 51:10, ¿no?, un corazón limpio, ¿no? Corazón limpio. Y recién terminamos cantando santo, ¿no? Santo, santo, ¿no? Y me falta un santo, porque es 3 veces santo. Creo que es el único atributo de Dios que se repite 3 veces en la Biblia, así, seguido. Santo, 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 ¿no? No encontramos amor, 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 o justo, justo, justo. Encontramos santo, santo, santo. Bueno, en esta noche realmente la palabra va por ese lado. El Señor puso en mi corazón hablar de santidad. Yo sé que muchas veces habrás escuchado hablar de santidad. Pero creo que este tema de la cuarentena está sacando de nosotros, está sacando a relucir quizás cosas buenas, pero también cosas no tan buenas, y otras directamente malas, ¿no? Cuántas cosas se nos han alterado en estos días, ¿no? Sobre todo los horarios, el descanso. Me acuesto tarde, total mañana no me tengo que levantar temprano. Me quedo mirando como hacen, bueno, aquí con los jóvenes, con los préstamos ahí en la lucha, ¿no? Bueno, me quedo mirando series hasta la madrugada, total, al otro día no tengo que ir a la escuela. Cuántas cosas, ¿no? De esas que se nos van pegando, ¿eh? Veo algunas risitas por ahí, así que bueno, creo que debe ser algo que nos pega, ¿eh? Que nos chicotea todo por algún lado. Y bueno, todo esto hace justamente a que nosotros perdamos algunos valores y estemos descuidando algunos principios que debemos retomar en nuestra vida cristiana y que hacen a nuestra relación con Dios. Creo que el tema de la santidad es un tema tan importante porque la falta de santidad puede hacer que se nos desdibuje la presencia de Dios en nuestra vida. Puede hacer que nuestras oraciones, obviamente, no sean correspondidas o no sean contestadas. Puede hacer que estemos lejos de la presencia de Dios cuando queremos estar cerca. Sin embargo, nos hemos alejado a causa de que hemos descuidado algo tan fundamental como esa actitud tan valorada por Dios de presentarnos limpios cuando venimos delante de Él. Yo no sé si ya arranco con el tema, porque yo ya me mandé, pero por ahí díganme ustedes, ¿tengo que seguir? Le damos, bien. Me dijeron hasta que el Señor venga, así que estoy muy tranqui. Capaz que el Señor venga, no es un chiste, ojalá, miren si no terminamos este estudio, ¿no? Y nos encontramos todos abrazándonos en las nubes. ¡Ay, qué lindo!, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar. Yo te invito a que abras tu Biblia ahí en Éxodo, en el capítulo 3. A mí me gusta mucho hablar y ver la vida de Moisés, de estos siervos tremendos, siervos de Dios. Pero lo que más me conmueve de estos hombres y mujeres de Dios es que tenían las mismas características que nosotros, ¿no? Tan humanos como nosotros, tan volubles como nosotros, tan, digamos, finitos o débiles como nosotros, pero hombres que hicieron proezas porque justamente entendieron o supieron responder a los requisitos de Dios. Y bueno, esto de la santidad es un requisito. Así que me gustaría que podamos analizarlo juntos, y yo sé que vos habrás escuchado mucho, como decía, quizás tengas una posición tomada en cuanto a la santidad, quizás sepas todos estos conceptos que vamos a meditar esta noche, pero creo que es algo que siempre tenemos que traer a la mente, siempre tenemos que poner en foco, tener en foco para realmente no ser sorprendidos en falta delante de Dios. Vamos a leer allí en el capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 1 al 6, dice la palabra en Éxodo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró,
y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no sé qué? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hasta aquí nomás con la lectura, ¿eh? Vamos a considerar algunos aspectos aquí de este pasaje. Hay muchísimas cosas para sacar, pero qué hermoso es ver, en primer lugar, a un Moisés movilizado hacia aquella visión, cómo Dios sabe llamar nuestra atención, ¿no? Qué lindo, cómo Dios llama nuestra atención, cómo Dios nos busca constantemente para tener un tiempo con nosotros, cómo Dios hace cosas a nuestro alrededor, moviliza cosas, permite eventos a nuestro alrededor para llamar nuestra atención, para movilizarnos hacia Él. Yo a veces pienso, no me quiero ir de tema, pero pienso que esta cuarentena ha sido justamente una de estas cosas, ¿no? Ha sido una zarza en el desierto. Algo que comenzó de repente, uy, mirá, nos sorprendió. ¿Quién no se sorprendió? Quizás como Moisés en aquel momento hemos sido sorprendidos por esta cosa que no había precedente, que nunca nos había pasado, una cosa así. Hoy llevamos más de 100 días en cuarentena y ¿quién se lo podía imaginar? Así que Dios llama nuestra atención para que vengamos hacia Él. ¿Cuántos de nosotros en estos tiempos hemos corrido a preguntarle a Dios? ¿Quién en su oración no preguntó a Dios? O en tus oraciones no preguntaste a Dios, Dios o Señor, ¿para qué es esto? ¿Por qué estás permitiendo todo esto? Señor, contame, Señor, ¿qué querés? ¿No? Y aún vemos por ahí como que el Señor no nos descubre todo el panorama. Vamos recibiendo pequeñas, quizás pequeñas respuestas, pero uno quisiera tener un panorama general de hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar, pero bueno, confiamos en el Señor y seguimos transitando esta etapa paso a paso, confiando en aquel que sabe el porqué y el para qué de todas las cosas. Pero ¿cuántos hemos sido movilizados por Dios? Moisés fue movilizado a través de la zarza y se acerca. Y aquí está la actitud que Dios espera de nosotros, ¿no? Él genera recursos o genera eventos para llamar nuestra atención y movilizarnos desde él. Y qué bueno es esto, ¿no? Cuánto agrado debe haber en el corazón de Dios al ver que nosotros, sus hijos, somos movilizados hacia Él, que tenemos el deseo de ir a ver. Ahí Moisés dice, iré yo a ver por qué razón pasa esto, ¿no? ¿Por qué razón la zarza no se consume? Iré yo a ver. Qué bueno es tener, queridos, esta actitud de ir a ver a Dios, de tener un encuentro con Dios, de procurar tener un encuentro con Dios todos los días. Porque es de ahí donde nosotros nos nutrimos, ¿no? Como aquella parábola de la vid verdadera. Él es la vid y nosotros los pámpanos, ¿no? ¿Saben lo que es el pámpano, no? El pámpano es el cabito ese que a veces le sacamos a la uva y lo descartamos. ¿Vieron cuando estamos comiendo la uva que está prendidita de un cabito? Y ese es el pámpano, ¿no? Y nosotros estamos allí nutriéndonos de la vid. Y después viene el fruto, que es el producto resultante de cuando nosotros nos nutrimos de la presencia de Dios en nuestra vida. Qué importante es esto de responder a aquellas cosas que Dios está haciendo para llamar nuestra atención y cuánto agrado le trae a Él el que nosotros respondamos. Pero aquí aparece la clave de todo esto, ¿no? Porque Dios, sin más, y antes de comenzar su diálogo con Moisés, expone un requisito fundamental. Ese mismo requisito que podemos ver en la palabra de Dios también allí en Josué capítulo 5, ¿te acordás? No era una zarza que ardía la que se apareció, pero era un varón, un ángel de Jehová, dice, con la espada desenvainada en la mano, ¿se acuerdan? Un varón de guerra, que había venido a hablar con Josué. Y antes de comunicar el mensaje que traía de parte de Dios, otra vez la misma requisitoria. ¿Cuál era? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, o donde estás, tierra santa es. En muchas culturas el tema del calzado es algo muy importante. Hay culturas que el calzado, y también en el pueblo hebreo, era, por ejemplo, signo de autoridad, era signo de dominio, según el tipo de calzado, ¿no?
los terratenientes usaban una especie de una variedad de calzado, la nobleza usaba un calzado especialmente diseñado para ellos, ¿no? En muchas culturas actuales, contemporáneas a nuestros tiempos, vemos el tema del calzado, los occidentales, por ejemplo. Yo recuerdo que hace un tiempo había viajado a un lugar y estuve con una familia que me había invitado después de la reunión, ya era la última, yo ya me venía para la Argentina y me invitan a cenar. Y el hermano que me llevaba, cuando yo estaba por entrar a la casa, me puso la mano en el hombro y me frenó, ¿no? Y yo dije, ¿qué pasó? Y me dice, no, quítate el calzado. Y yo miré, claro, y vi ahí un lugar, vi algunos zapatos, zapatillas, y vi como unas pantuflas que se ponían. Y bueno, y me dice, quítate el calzado porque acá tenemos que entrar así, es la costumbre de la casa. Bueno, ahí me asusté un poco, porque a que no se imagina qué es lo primero que uno piensa cuando te dicen de repente, de sopetón, como decía mi abuela, quítate el calzado. ¿Qué pensás? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? A ver. Bueno, no sé ustedes, pero yo lo pensé. ¿Será que alguna de mis medias tiene un agujero? Porque eso es lo primero que uno piensa. Porque siempre hay alguna media que se te escapa con un agujerito ahí, ¿no? Y entonces me descalcé y entré, gracias a Dios las medias estaban sanas. Y después, cuando habíamos entrado en confianza con estas personas, comenzamos a charlar y yo les pregunté, ¿no? Y les decía, qué buena esta costumbre de poder descalzarse, entrar con el calzado así. Les pregunté por qué era, ellos me dijeron que hacía muchos años que lo hacían con sus hijos, y que lo habían hecho porque, bueno, los dos eran profesionales en el área de la medicina, y hacía muchos años ellos habían llegado a la decisión de entrar a su casa y traer de afuera la menor cantidad de gérmenes o cosas que pudiesen contaminar el ambiente donde los chicos se arrastraban en el piso, donde eran chiquitos, donde de repente venían de la calle y saltaban en la cama o querían saltar en la cama con las zapatillas puestas, y bueno, y todo eso. Así que desde muy chicos comenzaron a educar a sus hijos para quitarse el calzado de los pies. Y nos decía que, bueno, gracias a eso ellos habían entendido que era una manera mucho más sana de vivir, habían entendido que la casa estaba más limpia o era más confiable el ambiente donde estaban y demás. Para nosotros puede sonar extremista, pero creo que es una buena costumbre, ¿no? Hoy vas al supermercado y te desinfectan las manos, el changuito que vos usás para las compras, le tiran alcohol por todos lados, y es una cuestión de higiene. Hoy estamos nosotros muy atentos a eso de la higiene. Nos lavamos las manos, tratamos de no tocar demasiadas cosas que nos son extrañas. Y cuando Dios habla de santidad, habla también en este aspecto, ¿no? Él quiere tener un trato especial con nosotros, pero tenemos que entender esto, que hay muchas cosas a lo largo del día y a lo largo de la vida que se nos van pegando. Y yo no sé cómo vos estás viviendo este tiempo de cuarentena. No sé cuáles son los hábitos que has incorporado en este tiempo, porque ahora es como que pensamos, es una ilusión, pensás que tenés más tiempo, en realidad no lo tenés. Es el mismo tiempo, nada más que lo estamos distribuyendo de otra manera. Y es triste que muchos lo estén desaprovechando de una manera terrible, ¿no? Pero más allá de eso, creo que es importante ver que en toda nuestra vida y en todo nuestro día hay muchas cosas que se nos van pegando que afectan nuestra relación con Dios. Y si bien Dios llama nuestra atención, intenta atraer nuestra atención y nosotros respondemos positivamente y queremos ir en busca de Él, aquí es donde aparece lo que yo llamo el efecto bisagra. Es, Dios no empieza a hablar hasta que nosotros no decidimos limpiarnos. Ahí es donde prima esta palabra santidad. Santidad. Santidad, la palabra santidad es una palabra que significa, muchas veces hemos dicho esto, ¿no? Apartado. Apartado. Pero es una palabra compuesta, santidad. Santidad es apartado con un propósito. Otros dicen apartado para Dios. A mí me gusta apartado con un propósito. ¿Sabes por qué? Porque en todas las comunicaciones que Dios dio, por ejemplo a Moisés y a Josué, que son los dos que hemos citado en este caso, después de que Dios los llama, Dios les exige que quiten el calzado de sus pies, ellos
Dios comienza a hablar inmediatamente con ellos. Es decir, Dios no puede hablar con nosotros, Dios no puede tener una verdadera comunicación con nosotros sin santidad. Entonces la pregunta que yo me hago, querido, es, ¿qué tengo en mis pies? ¿O qué tienes en tus pies? ¿Qué cosas se te han ido pegando en la vida? ¿Qué cosas se te han ido pegando a tu vida? ¿Hay hábitos? En este tiempo de cuarentena, hay un tema que está dando vuelta en mi cabeza, ¿no? Lo que la cuarentena nos dejó. Porque después de todo esto va a haber un montón de cosas en la vida cristiana que va a haber que reformularse y reordenar. ¿Qué es lo que la cuarentena te está dejando en cuanto a santidad? ¿Qué desórdenes está produciendo este tiempo especial en el que estamos viviendo? Querido, ¿qué tenés en tus pies? ¿Qué gérmenes has ido juntando a lo largo de la vida? Mirá, yo estoy convencido que muchos cristianos vivimos algunas cosas en el área del gris, ¿no? Entendemos que algunas cosas que la palabra no define tácitamente, es como para que nosotros podamos pensar si esto es bueno o es malo, y directamente nosotros preferimos vivir en el gris, es decir, estamos ahí. Por ahí para otro es malo, pero para mí no lo es tanto, entonces lo practico. Y ahí nos movemos, ¿no? Como siempre caminando por la cornisa, en el borde. Una de las preguntas que siempre me ayudó a mí a resolver mis conflictos en cuanto a si alguna cosa era buena o era mala, me la enseñó mi abuelo cuando era muy chico y me decía, cuando no sepas qué contestar a algo que querés hacer, pregúntate qué haría el Señor en tu lugar. Y cuando vos te haces esa pregunta, inmediatamente te cae la ficha. Y te das cuenta que realmente no te lo imaginás al Señor en ese lugar o haciendo tal o cual cosa. Entonces, ¿qué cosas se nos han ido pegando? Queridos hermanos, cuando Moisés llega a la presencia del Señor frente a esta zarza, lo primero que le dice es, quita, quita, quita. Esa palabra a mí me retumba cada vez que vengo a la presencia de Dios en oración. Quita. Dice la palabra de Dios allí en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Me gusta la versión de NBI, porque no cambia, no varía el significado, pero traduce la palabra de otra manera, algunas palabras. Dice, despojémonos, y aquí viene, ¿no? En la 60 dice peso, y en la NBI dice lastre. Despojémonos del lastre, es la carga que nos estorba. En especial del pecado que nos asedia. La palabra asediar significa sitiar, acorralar. Me llamó mucho la atención esta traducción, anular, encerrar, y también significa bloquear. Despojémonos del pecado que nos anula, que nos bloquea, y corramos con paciencia o con perseverancia, dice, la carrera que tenemos por delante. Querido, es imposible poder correr, poder dar la medida, poder estar a la altura de lo que Dios nos quiere pedir o de lo que Dios quiere poner en nuestro corazón si nosotros estamos cargados con cosas que nos anulan y que nos bloquean, porque Dios las sabe de antemano. Como dice el salmista, ¿no? Cuando le decía, examina, oh Dios, mi corazón y ve si hay en él camino de perversidad. Cuando Dios nos mira y nos ve sucios, o no nos ve que estamos dando la condición de santo que Él requiere, ¿cómo puede contar con nosotros para que Él pueda abrirnos su corazón y pueda decirnos aquello que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros? ¿Cómo puede Él decirnos las pautas o darnos las pautas para esta carrera a la cual Él nos ha llamado a correr? Acuérdense el principio así de Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo que tenés que saber es que para dar la medida y poder andar en esas obras que Dios planificó de antemano para que andemos en ellas, es santidad. Porque lo que la santidad le estorba no es el hecho que vos puedas realizar algo, porque en tu fuerza de voluntad lo podés realizar quizás, pero lo que importa es la comunicación, lo que más se afecta es la parte comunicacional. Y si Dios no puede hablarte, y si Dios no puede decirte, si Dios no puede darte los lineamientos de su proyecto, los lineamientos de su plan, por falta de santidad, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Hacia dónde estamos corriendo? ¿Estamos dando golpes o manotazos en el aire? ¿Estamos viviendo una vida desprolija? ¿Estamos viviendo la vida cristiana como nos parece? Porque en realidad no hay comunicación de parte de Dios.
Cuando Dios habla, cuando Dios pone cosas en nuestro corazón, es porque está viendo que hay una decisión de vivir en santidad. Ojo, yo no quiero parecer que hay que ser más papista, no tenemos que ser más papistas que el Papa, como dice el refrán, ¿verdad? Uno no tiene que buscar decir soy perfecto, pero Dios premia esta actitud de ser santo. Obviamente que perfectos no vamos a ser sino hasta el día de Jesucristo, dice la palabra, cuando el Señor nos venga a buscar, y allí seremos transformados y seremos perfeccionados a su imagen. Pero nosotros tenemos que procurar la santidad. Yo siempre digo que estoy agradecido a Dios, que Dios no es un Dios que premia resultados, sino que premia intenciones. Él ve las intenciones del corazón. Y yo tengo que esforzarme, tengo que tener esta intención de presentarme santo, aprobado delante de Dios. Como obrero, dice la palabra, que no tiene de qué avergonzarse. Es la única manera de venir delante de Él y de escuchar entonces lo que Él tiene para decirme. Lo que Él tiene para contarme y en lo que más me emociona a mí es aquello en lo que Él me quiere incluir. Porque vos tenés que saber esto, que cuando Dios te llama y te quiere contar algo es porque te está incluyendo. No te lo estás contando porque sí, como no te lo quiere dar a modo de información solamente. Él te está diciendo que te quiere hacer parte. Hay un pasaje así en el Apocalipsis que viene a mi mente de Apocalipsis 20-21, ¿no? Que dice que ninguna cosa inmunda puede entrar o estará en la presencia de Dios. Querido, cuando venimos delante de Dios, es un requisito, es una exigencia procurar venir en santidad. Procurar venir en santidad. Porque no solamente no lo escucharemos, sino que no serviremos a su causa sin santidad. Dice Isaías 59:2, porque nuestras iniquidades han hecho separación entre Dios y nosotros. Ahora es triste la realidad de que estamos en un mundo sumamente corrompido, donde a la gente no le interesa nada de santidad. Pero lo más escandaloso es que la falta de interés por vivir vidas santas se ve en los cristianos. Y Dios, tenemos que saber esto, ¿no? Que Dios aborrece el pecado. Porque Él es santo y no puede tener comunión con el pecado. ¿Cuántos pasajes hay, no? ¿Qué concordia o qué concordancia o qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Miren, la santidad es el atributo más sublime de Dios. Yo les mencionaba antes, allí donde se dice 3 veces santo, está en Isaías capítulo 6, ¿no? Allí en el versículo 3. Aquellos querubines que cantaban a Dios y decían, santo, santo, santo. Querido, la santidad de Dios es algo que lo llena, que satura completamente el ambiente donde Él está. Y Él quiere llenar, quiere movilizarnos a nosotros también hacia su santidad. Porque Él quiere que nosotros reflejemos lo que Él es. Él quiere que de alguna manera nosotros procuremos recrear en nosotros, de algún modo, en un grado muy pequeño, porque no podemos a causa de nuestra naturaleza caída, pecaminosa, podamos recrear o imaginar lo que es aquella santidad que fue en el principio. No podemos imaginarlo, obviamente, porque es una santidad absoluta, es un concepto que no entra en nuestra mente, pero quiere que hagamos el intento de poder vivir una santidad en la cual Dios pueda venir como era en el principio y pueda pasearse entre nosotros y pueda charlar con nosotros y pueda abrir su corazón con nosotros y pueda decir lo que le duele, pueda decir lo que le alegra y pueda contar absolutamente con nosotros, y esto lo hace y se logra cuando nosotros tenemos un profundo y ferviente deseo de ser santo. Para los santos hay promesas hermosas, como en el versículo, como en el Salmo 16, versículo 11, donde el salmista dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Queridos, tenemos que saber esto, que esto se cumple después del acto de confesión, después de que vivimos vidas prolijas o tratamos de vivir vidas prolijas y de confesión delante de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en varios pasajes de la Biblia y nos llama una y otra vez a reflexionar en este concepto de santidad, en esta procura de vivir en santidad. Por ejemplo, recuerdo Proverbios 28:13, texto que aprendí desde muy pequeño, ¿no?
Decía que sin santidad, decía, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Primera Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos textos nos invitan a venir a aquel trono de la gracia, incluso para hallar gracia, dice, para el oportuno socorro? Querido, es venir delante de Dios. Dios sabe que somos falibles, Dios sabe que somos equívocos, Dios sabe que somos finitos, pero con una actitud de, Señor, yo vengo en procura de ser santo, yo quiero vivir en santidad. Tener una actitud de renuncia a aquello que está mal. En estos días a nosotros nos está pasando mucho que algunos padres de la iglesia vienen a hablar con nosotros. Nosotros también somos padres. Por eso quizás los entendemos un poco mejor también. Porque nos vienen a decir, no sabes la lucha que estoy teniendo en casa. Y ellos son por ahí hijos de padres de preadolescentes o de adolescentes. Dicen, no sabes la lucha que tengo en casa. No sabes cómo me cuesta el tema de internet en este tiempo. Claro, porque ahora vieron que están las tareas por internet y tantas cosas que se están haciendo por internet. Es como que el wifi se ha liberado en casa, ¿no? Entonces, hoy más que nunca hay excusa para estar todo el día con la tablet, todo el día con el celu, todo el día con la compu. Y vos le preguntás qué estás haciendo y dice, no, estoy descargando unas tareas, o estoy mandando unas tareas, o me mandaron a hacer esto, o me mandaron a hacer lo otro, ¿no? Pero siempre está. Ahora, lo que yo sé es que también lo que dicen las estadísticas, en lo que han aumentado las ventas de estos sitios que ofrecen películas en línea y demás, es terrible. Y en casa nunca falta el dato, ¿no? De, che, me recomendaron una serie. Y entre nuestros jóvenes ¿estás mirando tal serie? ¿Por qué capítulo va? ¿Por cuál temporada? ¿Cuántas cosas se han liberado, verdad? Miren, querido, el problema de liberarnos y el problema de decir no pasa nada, es que de repente se nos empiezan a pegar cierto tipo de parásitos que de repente primero te parecen completamente inofensivos, pero terminan siendo garrapatas. ¿Sabes una de las características de las garrapatas cuál es? Cuando vienen y se prenden de los perros. No solamente están en los perros, están en otros animales. Es que a veces pasan todo su ciclo de vida. Dicen que una garrapata puede vivir 40 años. Es impresionante. Ahora imagínate, ¿no? Una garrapata 40 años succionándote la vitalidad, succionando o corrompiendo tu santidad, ¿no? ¿Cuántas cosas, queridos, hemos ido cargando como garrapatas y aún no hemos podido sacarnos de las garrapatas viejas y ya estamos incorporando en esta cuarentena garrapatas nuevas? Mirá, tenés que ver esto. Cada cosa que vos no puedas dominar y que se te haya ido pegando en esta cuarentena es una nueva garrapata. Está succionando tu vitalidad. Y vos pretendés y venís todos los días delante de un Dios sumamente santo con un montón de garrapatitas nuevas pegadas en tu cuerpo. Es algo, yo no me lo imagino, no me lo quiero imaginar, es algo que da un poco de asquito. Pero imagínate lo que esto produce en el corazón de Dios. Nosotros tenemos que tener la intención, cuando venimos delante de Dios, y sé que tengo que venir delante de Dios, no solamente cuando tengo que venir de forma física o en el horario que lo hago habitualmente, sino cuando quiero estar delante de Dios, es permanecer delante de Dios, ser tenido en cuenta para los planes de Dios, es procurar dar la medida de santidad. Es procurar ser santo, despojarme, quitarme aquellas cosas que se me han ido pegando, quitarme aquellas cosas que me están ahogando. Ahora, no digas esto a mí no me pasa, porque Pablo lo mismo le decía a los corintios, que ellos creían cumplir con un montón de requisitos y eran completamente legalistas, y esquivaban el mosquito pero se tragaban el camello. Y en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 3, le dice que ellos, como Eva, también iban a ser engañados o podían ser engañados, como Satanás los había engañado. ¿Se acuerdan ese pasaje? Decía, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean, y fíjate cómo lo relativiza, pero te está diciendo, no importa por dónde te va a entrar, pero va a entrar, y dice, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No podemos ser fieles a esta requisitoria de santidad.
La fidelidad también se ve manifestada en aquellas cosas que Dios exige y yo procurando dar la medida. Soy fiel a su llamado de santidad, soy fiel a su llamado de justicia, soy fiel a mostrar amor, soy fiel a obedecer sus mandamientos, soy fiel. La fidelidad se ve en los principios que Él ha establecido, en procurando dar la medida a aquellos principios. Si yo no procuro desestimar aquello que se me ha ido pegando, querido, voy a terminar confundido. Y la confusión está en que muchas veces vamos a terminar diciendo, bueno, pero no es tan malo. Bueno, es cierto que yo me quedo hasta las 4 de la mañana mirando una serie, pero no es tan malo. Porque después me levanto y cumplo con mis responsabilidades. No es tan malo. Pero, querido, nuestra mente es como una esponja que se va saturando de un montón de cosas y de cosas que nos apartan y apartan nuestra mirada de lo que Dios es. Y nos va cargando de falsedades y nos va cargando de preceptos mundanos. Y de repente es como que estamos viviendo una fantasía. ¿Sabes qué? En esta cuarentena algo que yo me he propuesto con mi esposa es procurar ver a Dios hablarnos a nuestra vida. Como tenemos más tiempo ahora a la mañana para estar juntos, porque ella no está trabajando, estudiar juntos la Biblia, compartirnos lo que leemos, pasar más tiempo de lectura en el devocional diario. Tenemos el devocional del mediodía con nuestras hijas, tenemos una reflexión por la noche, si no hay reunión. Y hemos procurado hacer todo esto porque hemos entendido que si dejamos el tiempo ese vacío o no llenándolo con cosas espirituales, inmediatamente el diablo, como hizo con Eva, se encarga de seducirnos con propuestas que pueden ser interesantes, pueden parecer muy atractivas, pero sabemos que no suman a este propósito de santidad. Por eso yo te propongo que vos puedas hacer un ejercicio diario de todo lo que estás haciendo en tu vida en este tiempo y todos los días hasta aquí. Y lo que vas a hacer después de la cuarentena. Y te hagas esta pregunta. ¿Esto que estoy haciendo o esto que voy a hacer me suma para alcanzar la santidad que Dios me está exigiendo? ¿Me suma o me resta? Primera de Pedro, capítulo 1, 16, el Señor nos dice, sed santo porque yo soy santo. Yo siempre que leo este pasaje me acuerdo y pienso en que la santidad es la marca registrada del Señor. Y nosotros, como decimos ser sus hijos, y somos sus hijos, debemos llevar la impronta de nuestro Padre. Se tiene que notar nuestro deseo, se tiene que notar eso de nuestro deseo de procurar vivir en santidad. Dios nos pide santidad, no porque sea un Dios injusto. Él sabe que la santidad la podemos lograr. Sería injusto Dios si nos pidiese algo que no podemos lograr. Y en esto de que Dios nos dice procurar la santidad, nos está diciendo que hay cosas que nosotros podemos vencer, que hay cosas que nos están afectando, que Él sabe positivamente que nosotros podemos vencer, que podemos erradicar de nuestra vida. Y Él nos pide esto porque sabe, y también a través de esto, quiere ver cuánto le amamos o cuánto le preferimos. Y Él insiste, quiero que seas santo, quiero que procures dar la medida. En tu insistencia por vivir en santidad, en tu decisión de despojarte de aquellas cosas que te estorban, le vas a estar diciendo a Dios, en pocas palabras, Dios, yo te amo y te prefiero. Porque lo que la falta de santidad está haciendo en nuestras vidas, o puede hacer en nuestras vidas, es mostrarle incluso el desinterés que podemos llegar a tener por Dios y por sus cosas. Hay un pasaje que a mí me llama poderosamente la atención y me desafía para vivir en santidad. Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. No estamos hablando de una experiencia futura en el cielo, cuando decimos sin la cual nadie verá al Señor. Estamos hablando del obrar de Dios hoy en tu vida y alrededor de tu vida. A veces sentís que Dios no te habla, que Dios no te contesta. Mira, yo me siento a hablar con muchachos, con chicas que dicen, yo leo la Biblia y oramos, pero siento que Dios no me habla.
Dios no me está hablando. Y oro y no siento que Dios me escucha, que Dios me responde. Vos sabés a qué me refiero. Y ¿sabés qué? Con mi esposa muchas veces cuando hacemos los discipulados, una sola pregunta es la que hacemos cuando nos terminan de contar esta triste experiencia de sentir que Dios no les responde o que Dios no les habla. Y les preguntamos, ¿estás viviendo en santidad? ¿O hay algo que está afectando tu vida? Vos sabés que en el 99,9% de los casos se quiebran los jóvenes y te dicen, sí, hay algo que no puedo vencer, hay algo que me está costando, hay algo que te tengo que contar. Querido, qué falla relacional tremenda nos trae esto de la falta de santidad. El impedir ver a Dios obrar a nuestro alrededor, el impedirlo ver actuar en nuestra vida y impedir escuchar de aquello de lo que Él nos quiere hacer parte. Hay una de las cosas que yo siempre pensé y reflexioné desde, ustedes saben, y les he contado alguna vez, la muerte de mi hermano Ariel, pero desde que, de las muchas enseñanzas que yo pude extraer de su vida, de su testimonio, de cómo él vivió esos años lejos de Dios, es que el vivir o el hecho de no procurar una vida de santidad nos puede llevar a una vida de ligereza o de liviana espiritualmente. Y eso te puede llevar a dar muchos pasos descendentes y que sin darte cuenta comenzás a deslizarte y cada vez estás más lejos del Señor hasta que un día ya no solo no te habla, sino que no sentís interés y el deseo por la comunión no solamente con Dios, sino con los hermanos se apaga y comienza el diablo a ofrecerte espejitos de colores y comenzás a creer las mentiras de Satanás. Y así muchos se han deslizado y se han ido de los caminos del Señor. Y yo digo, ¿son salvos? Y yo creo que sí, que muchos de ellos han sido salvos. Como yo estaba seguro de la salvación de mi hermano. Y yo sabía esto, mirá, que Satanás no podía quedarse con la vida de mi hermano, porque la vida de mi hermano había sido comprada por precio. Él había sido comprado por la sangre de Cristo. Pero si bien Satanás no puede quedarse con la vida o con el alma de la persona, no puede quedarse con nuestra alma, él puede quedarse con tu salud, puede quedarse con tu bienestar, puede quedarse con tu testimonio. Hay tantas cosas que Satanás puede destruir, que están bajo la órbita que él domina, por la influencia que él ejerce. Tu alma está a salvo, pero puede destruirte literalmente la vida, esta vida. ¿Cuántos han sucumbido, ¿no?, ante las presiones y ante las tentaciones de Satanás? Y así como sucedió con Adán y Eva, por comprar la mentira, dice que la muerte entró en la creación. La muerte entró en un hombre y luego pasó a todos los hombres. Querido, la falta de santidad, el no desear vivir una vida de santidad puede costarnos incluso la vida. No la eternidad, la vida, la vida. Siempre recuerdo, y ya estamos terminando, aquellos sacerdotes que entraban a oficiar los holocaustos por la expiación de los pecados del pueblo. ¿Se acuerdan? Que venían allí una vez al año. Allí en Zacarías, creo en el capítulo 14, habla acerca de estos hombres que llevaban en el borde de sus vestiduras las campanitas o los cencerritos pequeñitos. Porque cuando entraban al lugar donde estaba el arca, era necesario que los levitas, aquellos que habían quedado afuera, que ayudaban en el sacerdocio, en la cuestión del sacerdocio, escucharan el ruido de las campanitas, para saber que el sacerdote estaba con vida, que el culto se estaba llevando a cabo. Porque si de repente las campanillas dejaban de escucharse, era que aquel sacerdote había sido hallado en falta delante de Dios, e inmediatamente quedaba muerto. Por eso le ataban una soga en la cintura y lo sacaban arrastrando de adentro de aquel lugar, de delante de la presencia de Dios. Queridos hermanos, qué triste sería si nosotros hoy nos comparamos con aquellos sacerdotes y entendemos que si tuviésemos que entrar a un lugar así,
realmente no seríamos aprobados delante de Dios, no estaría en juego nuestra vida. No seguiríamos en este mundo. Por eso yo te invito a que te hagas esta pregunta. ¿Estoy dando la medida? ¿Estoy procurando ser santo? Somos posicionalmente santos. Él nos eligió. Pero ahora tenés que saber que no es solamente una posesión, sino que es una progresión. Nosotros tenemos que buscar, proseguir hacia la santidad. Ser cada día mejor para Dios. Vivir cada día con una actitud de renuncia a todo aquello que yo sé que me corrompe. Aprendí a decirle no al celu, aprendí a decirle no a los memes, aprendí a decirle no a las series, aprendí a decirle no a las películas, aprendí a decirle no a las películas que vos ves que tiene alguna escena subida de tono. Aprendí a decir no, porque cada vez que le digas que no a eso, le estás diciendo que sí a Dios. A mí me encanta cambiar de canal cuando veo algo que no me gusta. Me encanta, porque también miro series. Con Judy estamos mirando algunas series que nos han llamado la atención. Bueno, son aburridas. A ella le gustan las cosas románticas. A mí no, pero bueno. ¿Qué va a hacer? Me la tengo que aguantar, pobre mi esposa. Pero vemos a veces, a mí me gustan las históricas bélicas, por ejemplo, ¿no? A veces ya se van de mambo, como dice ella, las historias. Pero las exageran mucho. Pero tratamos de buscar cosas que nos hagan, que podamos estar juntos, que la pasemos bien, porque en definitiva es para eso. Y cómo nos gusta cuando vemos algo que no tiene nada que ver porque te meten una pareja homosexual o una escena sexual, donde vos decís, no tiene nada que ver con la película, no tiene nada que ver, ¿no? con el hilo de la cuestión. Y nos encanta cambiar y dejar de mirar, no tenemos problema. No tenemos problema. No porque nos avergüence mirarlo, sino porque nos incomoda. Nos incomoda. Porque sentimos que nos ensucia, sentimos que nos hace mal. ¿Te acordás del pasaje de Efesios 4:22? Yo dije que iba a terminar y no terminé nada, les pido perdón. ¿Te acordás del pasaje de Efesios 4:22? Cuando allí la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, el cual está viciado. Bueno, ahí la palabra viciado significa arruinado. Despójense del viejo hombre, el cual está arruinado. Y fíjate, dice, conforme a los deseos engañosos. Y renóvense en el espíritu de vuestra mente. Vístanse del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Queridos, nosotros no podemos vivir de cosas o de pensamientos ya arruinados por el pecado. Debo transformarme, renovar mi manera de pensar y decir, yo tengo que ser santo porque Dios es santo y porque Él solamente le comunica su plan y hace parte de su proyecto a los que son santos. Por eso decido despojarme, por eso decido agradar a Dios. Querido, que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude a dar esta medida de santidad. Que el Señor nos mire y sonría cuando nos ve luchando con aquellas cosas que Él sabe que luchamos. Pero qué lindo es que nos vea respondiendo a aquel llamado, ¿no? Que hace que el apóstol Pablo nos deja en 1 Tesalonicenses 4:3, cuando dice que hemos sido llamados a santificación. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y es algo que yo tengo que permitir. Es algo a lo que yo tengo que estar dispuesto. Su intención está, su favor está, su poder está, su perdón, su misericordia, su gracia, todo está. Falta mi decisión. Señor, yo quiero ser santo. Señor, yo renuncio a aquello que impide que vos me puedas hablar. Señor, yo renuncio a aquello que impide que no te pueda entender cuando leo tu palabra. Señor, yo renuncio. Hacé como dijo el salmista. Examíname, oh Dios, examíname. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Querido, que el Señor les bendiga. Que el Señor nos bendiga. Gracias por la oportunidad y bueno, espero que realmente este tiempo sea de bendición para ustedes como lo ha sido para mí. Amén.